Bienvenidos a todos a su programa La Palabra, un espacio para aprender, para disfrutar. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre psicología, psicoanálisis. Nos acompaña Fernando Calle y mi compañera Gisela Soto. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Qué bonito participar aquí con ustedes. No, qué alegría que acogieras nuestra invitación, poder aquí conversar un poquito acerca de bienestar, que ha sido el tema que nos ha convocado, y de psicoanálisis nunca habíamos hablado. No, esta es la primera vez. Y bueno, empecemos, ¿cierto? Empecemos por ti, Fernando. Tú eres psicólogo, psicoanalista, pero ¿qué más eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poco. Fundamentalmente me dedico a hacer psicoterapia, ¿cierto? Psicoterapia psicoanalítica se llama. Procesos de corta y larga duración, ¿cierto? El psicoanálisis de por sí implica que la persona emprenda un camino hacia sí mismo, pero a veces hay situaciones especiales donde hacemos asesorías, donde hacemos tratamientos cortos que tienen que ver con cómo se desenvuelve la persona, por ejemplo, en la vida cotidiana, en su vida familiar, ¿cierto? Relaciones de pareja. También escribes, me di cuenta que también escribes, Ajá, eres bueno, escritor. qué bueno que lo digas, sí. Sí, también soy obsesionado con la cultura, pues han surgido esos dones de la escritura, donde hago publicación, hago expansión a través de la palabra escrita en novelas, cuentos y ensayo sobre las problemáticas humanas. Por ejemplo, uno de los libros es ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué es que suceden nuestras inhibiciones psíquicas, cierto? Ese es otro factor a los cuales hemos dedicado buen tiempo investigando. Qué bonito que hablas de eso, del proceso de investigación. Yo te voy a confesar que yo supe de ti porque vi en una cafetería un libro, me llamó la atención, Fernando Sí. Calle, y el dueño del café nos dijo, él está en Guarne. Nos dio mucha emoción porque no es que conozcamos una amplia población en Guarne que se anime. Para mí es una tarea de valientes a investigar y también a escribir y difundir pues todo lo que ha recopilado a partir de la práctica que ha tenido, supongo, y pues también de el estudio juicioso. Entonces nos llamó mucho la atención. Cuéntanos un poco de dónde surgió la necesidad o el deseo de escribir este libro, qué era lo que te inquietaba, qué esperabas con él. Desde los inicios de la carrera como terapeuta, está el deseo de expandir, que la gente se entere de que tenemos una realidad inconsciente que nos consume, nos somete, nos subordina permanentemente. De hecho, uno de los hallazgos más potentes que me parece a mí del psicoanálisis es de que somos autómatas de nuestro propio inconsciente. Repetimos en esquemas, repetimos la vida anterior, los patrones familiares, los patrones colectivos. Nos quedamos como en una inercia haciendo todos los días, aunque no nos guste, aunque nos llene de hastío, aunque nos vuelva miserable la vida, seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos hace 100 años, 50 años, 20 años, ¿cierto? Y lo digo tanto porque tiene que ver con la cultura, como tiene que ver con la vida individual, la vida familiar, ¿cierto? Ese deseo de compartir con la gente esos descubrimientos es también invitar a que cada uno nos enteremos que si no tramitamos, si no elaboramos esos conflictos, esos traumatismos que nos llegan de la familia, que nos llegan de la vida personal, de la historia singular, pues nos quedamos ahí queriendo hacer una cantidad de cosas, pero desconectados. Es impresionante cómo las ideas van por un lado, el sentimiento va por otro y las emociones parece que nos arrollaran, actuando de manera
como decimos en psicoanálisis, compulsiva. Es decir, eso es más fuerte que yo. ¿Pero cómo hago? Es que deje el cigarrillo. ¿Pero cómo hago? Tiene que auscultar. Auscultar es escuchar, ¿cierto? Escuchar las emociones. ¿Cómo es que está vibrando usted y en qué frecuencia está vibrando? ¿Para quién está viviendo? Esa adicción puede ser una atadura que no desprendiste de la relación con la madre, o la relación con el abuelo, o la relación con una programación colectiva. Por ejemplo, perteneces a un grupo y ahí todos son consumidores de alcohol, entonces hay que ir a la farra porque es la manera de socializar, ¿cierto? Y eso te lleva por la cuesta abajo de degradación, tanto física como psicológica. Hay algo, bueno, varias cosas importantes que mencionas y yo creo que también ha sido como algo muy común en la mayoría de nuestros invitados y es la importancia de conocerse a sí mismo, ¿cierto? De conocerse a sí mismo para desempeñarse en cualquier cosa, ¿cierto? A nivel de salud, a nivel profesional, bueno, a nivel ético, en muchos sentidos. Y lo otro que me llama la atención es que hablas del psicoanálisis, ¿cierto? Psicoanálisis como una ciencia para, digamos, no sé, estudiar la conducta del ser, ¿cierto? Y el porqué de sus conductas, pero también hablas de las vibraciones, ¿cierto? De cómo una persona está vibrando. Entonces, me gustaría, ¿cierto? Como que nos hablaras un poco más como de esto, ¿cierto? Como primero qué es el psicoanálisis, pero también por qué precisamente lo estás como conjugando como con otras, no sé, ciencias, prácticas. Sí, 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 qué bonito. Hagan de cuenta que la realidad inconsciente es toda la realidad que que no conocemos. Esa realidad toca con la relación con el cosmos, la relación con el cuerpo, por ejemplo, en el campo biocelular, ¿cierto? La relación, ya decíamos, con el campo familiar. Y en ese trabajo investigativo de 27 años ya que llevo en esta práctica terapéutica, hemos descubierto esa relación con el campo cuántico. El campo cuántico nos refiere a la forma de vibrar, cómo vibramos, ¿cierto? Resulta que el inconsciente, todo ese campo desconocido, digamos el 90%, 96% de nuestra realidad psíquica, no la conocemos y actúa en nosotros por contagio. ¿Qué es el contagio? Es alguien vibra negativamente y entonces yo entro en la vibración de ese fulano. Ustedes van a un lugar y dicen, pero qué persona tan pesada, ¿cierto? Y resulta de que ahí hay un riesgo de que esa pesadez que te trae la otra persona ya la tengas en ti, ¿cierto? Y puedes entrar en el campo vibratorio en 3 direcciones. Una, a ser víctima. 2, a oponerte y a resistir combatiendo esa fuerza que encuentras, digamos, hostil, ¿cierto? O querer ir a rescatar a ese que está vibrando en esa frecuencia, ¿cierto? 3 posiciones: la víctima, el verdugo y el salvador, ¿cierto? Desde el salvador repito la víctima, porque creo que voy a rescatar a la víctima y me hundo con la víctima, me consume, ¿cierto? Y ahí viene la palabra servicio. Servicio es una palabra que se ha utilizado mucho institucionalmente y que ojalá y la quitemos de nuestro vocabulario, porque significa ser el vicio de alguien. Entonces las personas y las instituciones que están en esa tarea de rescatar, lo que hacen es intentar suplir en el otro lo que no reconocieron en sí mismos, ¿cierto?
Y la función del verdugo ya es la función de quien actúa de manera activa por reacción como víctima, es decir, ya pasó por víctima, entonces ahora dice, no voy a ser la víctima de nadie, me las voy a cobrar con todos, ¿cierto? Y entonces asume una posición activa donde despliega una cantidad de hostilidades con los demás, aparentemente no le importa nada, pero en el fondo termina siendo la víctima, el prisionero, el líder muerto, el líder muerto. Miren la importancia. La problemática de tantos líderes muertos en nuestro país radica justamente allí, de que no se reconocieron a sí mismos y se van a trabajar por la comunidad y resulta que lo que están tratando de resolver afuera sencillamente es una problemática que ya traen dentro de sí mismos, no supieron cómo enfrentarla y creen que la van a resolver en relación con el otro. Pero esto siempre se da, pues hablando como ya que mencionaste el tema, o sea, siempre se da que si yo, digamos, no me he reconocido y entonces deseo hacer algo afuera, pasan este tipo de cosas, ¿cierto? O pasan muchos acontecimientos, pero también pueden haber líderes positivos que habiéndose reconocido pues ya a sí mismos y trabajado a sí mismos, pueden, digamos, impactar afuera. Que los hay, pero hablemos de un porcentaje muy mínimo. La mayoría de estos grandes líderes, hoy nos damos cuenta que, digan ustedes, qué pena hablar en nombres propios, pero Clinton, Angela Merkel, el propio Putin, son utilizados por un sistema que está tras bambalinas. Ellos simplemente son ejecutantes de acciones que quieren hacerlo mejor, tienen muy buenas intenciones, pero el sistema los compele, los empuja a que hagan y terminan haciendo patochadas, ¿cierto? Cosas muy equivocadas. Tipo nuestro líder negro norteamericano, ¿cómo es que se llama? Que fue 2 veces presidente. Obama. Barack Obama. Dizque premio Nobel de la Paz, muchachos, por Dios, y generó 7 guerras en el mundo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué liderazgo estamos hablando? Yo creo que ahí ya estás como yendo también a otra esfera, cuando hablabas de que nosotros estamos dominados por ciertas fuerzas, entonces no son solamente a nivel individual, es como que, y tú lo mencionabas, bueno, a nivel de hábitos, a nivel familiar, a nivel de comunidad y a nivel mundial hay un montón de condicionantes que van como moldeando nuestra conducta y entonces es necesario reconocer por qué actúo como actúo y si ese actuar está dirigido por mi real motivación y mis valores o si está más condicionado por otras expectativas o intereses ajenos, y ese sería como el principio. Y es muy bello esto que estás diciendo porque es ir a nuestro inconsciente, es reconocer que tenemos todo el potencial de ser libres, no solamente como seres humanos en esta sociedad, sino ante el universo. El hombre que cobra la potestad de sí mismo, el hombre y la mujer, para que no creamos que estamos aquí generando antipatías, el hombre y la mujer que cobran la libertad frente a sí mismos, no solamente la cobran para la existencia actual, sino que la cobran ante el universo y son respetados donde quiera que van, como almas o como seres aquí en esta dimensión. ¿Qué pasa? Cuando estos seres no han trabajado sobre sí mismos, terminan, por una parte, la cuarta dimensión, miren ustedes de lo que estamos hablando, el campo vibratorio, ¿dónde vibra nuestro inconsciente? En el campo vibratorio de cuarta dimensión, la dimensión de los sueños, ¿cierto? Esa es la cuarta dimensión, la dimensión de las emociones y la dimensión de los muertos.
Entonces, en la cuarta dimensión actúan muchos seres, ¿cierto? Pero como yo no me doy cuenta de mi propio inconsciente, les doy entradas sin saber de qué manera y en qué circunstancias, y van penetrando y se producen lo que se llaman, por ejemplo, los implantes energéticos. Se producen parasitaciones energéticas. Una cuestión muy sencilla, usted prende el celular, ¿cierto? Y empieza a mirar el Facebook y dele, ahorita, y empieza TikTok, 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 y un videíto tras otro, y la persona cree que ya va a soltar. Es que no, ahorita lo suelto. Pasa media hora, pasa una hora. Alguien en estos días me consultaba y yo no sé qué me pasa. No, es que a través del sistema del celular te están bajando pranaquitas, se llaman pranaquitas, ¿cierto? Eso así se denomina en yoga. Son depredadores energéticos. Entonces, te consumen. ¿De qué manera te consumen? Hagan de cuenta. Entonces, este personaje me decía, me levanto muy cansado. ¿A qué horas te estás acostando? Tipo 12, 12 y media, a veces hasta las 2 de la mañana me quedo en el teléfono. Y yo soy de la persona que a las 6 de la mañana ya me estoy levantando, porque no soy capaz de quedarme más allá de las 6 de la mañana en la cama. ¿Y en qué te quedas? Justamente, le doy a un videíto y me lleva a otro, y me lleva a otro, y me lleva... No, ya voy a soltar, ya voy a soltar. Ahí estamos hablando de que es como un secreteo a tu propia mente, donde se supone que vos estás bajo control en tu celular, viendo videos en cierta conciencia, digamos que te estás divirtiendo en estado de esparcimiento, pero te agarra y te va llevando de manera incontenible, ¿cierto? Miren ustedes, entonces, si hablamos de la cuarta dimensión, hemos de hablar entonces de esas fuerzas que desde el inconsciente, y hagamos de cuenta que el inconsciente es todo aquello que no percibimos. Pero bueno, antes de pronto, digamos, de entrar como a ese tema tan profundo, me gustaría como devolvernos un poco. Dale. Y que nos explicaras un poco más del psicoanálisis, ¿cierto? O sea, en sí, ¿qué es el psicoanálisis? Porque el psicoanálisis nos puede, digamos, ayudar a identificar estas conductas inconscientes que tenemos, ¿cierto? Para, digamos, empezar a identificarlas. El psicoanálisis es un método para la conquista de la libertad interior, ¿cierto? Es un método iniciático, por eso no le gusta a la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente no quiere ser libre. Nos gusta llevar la carga de la familia, que nos comprometan en una otra actividad, que nos tengan en cuenta en un programa, por ejemplo, bajo el compromiso afectivo. Tengo que ser importante para la familia. Y usted se mete en una cantidad de cuentos de sostener una empresa, de sostener a la tía, de sostener a la abuela, de visitar a no sé quiéncito. Y usted no hace vida propia, no tiene tiempo para sí mismo. Y termina desgastado porque trabaja toda la semana para ir a visitar el fin de semana a la familia. ¿Dónde sacó tiempo para usted? ¿Dónde le quedó energía para usted? Yo lo definiría así, como un campo de investigación acerca de la personalidad inconsciente que nos propicia mayor libertad interior. Bueno, entonces vamos a darle paso en esta sesión, ya que hablamos de diferentes temas. Vamos a preguntarle también a nuestros televidentes ellos qué piensan acerca del proceso de autoconocimiento o qué otras herramientas encuentran para adquirir más libertad. Cuéntanos qué piensas de ir al psicólogo. Me parece que es excelente,
El psicólogo es una ayuda profesional excelente, yo personalmente lo he hecho y me fue súper bien y me encanta. Si usted tiene alguna noticia, fotografía, video, información o denuncia ciudadana que desee compartirnos, puede hacerlo a través de las líneas telefónicas de Noticias Cable Plus al 314-549-5502 o al 322-1342. También puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Somos Noticias Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Cable Plus Televisión continúa extendiendo sus redes de televisión e internet en la zona rural. Ahora también estamos en Hojas Anchas, La Mosquita, Toldas, Berracal y Garrido. Tenemos servicios de internet, televisión analógica y digital por fibra óptica con equipos de última generación y planes de acceso y disfrute para toda la comunidad. Ofrecemos internet hogar desde 10 hasta 350 megas y planes de internet dedicado para las empresas. Llámanos y te contamos los cientos de beneficios que te podemos brindar. 604-322-1342 y 311-613-9197. Recuerda, 604-322-1342 y 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Regresamos de nuevo, estamos aquí con nuestro invitado Fernando Calle hablando un poco sobre psicoanálisis, sobre psicología, conocimiento de sí mismo. Bueno, hoy hemos tenido muchísimos temas profundos, también les cuento que vamos a tener un próximo programa con él para poder profundizar un poco más, poder asentar un poco más estas ideas. Ahora Fernando, cuéntanos pues como un poquito donde también las personas se pueden encontrar, algunas técnicas que desarrollas y por qué no un mensaje para todos aquellos que están también como en esa búsqueda de sí mismos. Sí, gracias Valentina y a todos. Pensar que nuestra realidad inconsciente es aquello que hemos de modificar y que nuestra misión de vida habría de estar enfocada a eso, a conocernos para cobrar mayor libertad y sobre todo generar una realidad propia. La mayoría estamos enajenados o alienados también. Entonces, recoger ese potencial que cada uno guarda, ¿cierto? Tenemos un principio elemental y es en tu debilidad está tu fortaleza. Allí donde más trastabillas, donde te deprimes, donde te viene la amargura, donde tienes un proceso de adicción, ahí está tu fortaleza. Y es que, miren ustedes, dedicamos a reproducir el conflicto, la energía y la disposición íntima a combatirnos a través de la reproducción de lo que nos viene en adicción, lo que nos viene en el conflicto con el otro, ¿cierto? En ese sentido, puedes invitarlos a que primero el uso de la palabra y de la escucha. ¿Cómo desarrollamos la escucha? A través del ejercicio de la palabra. ¿Cómo intimar con nosotros mismos? A través de la palabra escrita, la palabra hablada y sobre todo la palabra frente a alguien que pueda ayudarnos a direccionar, descubrir los patrones en los cuales
o alrededor de los cuales estamos girando, qué es lo que se repite, es lo que quiero decir. Y en ese sentido entonces accedemos a nuevas perspectivas, nuevas formas de ver la realidad. Dentro del enfoque complementario entre el psicoanálisis y la espiritualidad está la conjugación de prácticas chamánicas, ¿cierto? Prácticas sencillas. Lo que me deprime, bueno, no puedo manejar todavía lo que me deprime, voy a abrazar un árbol. Me voy a quitar los zapatos y voy a caminar sobre la grama. O voy a salir un fin de semana a contactar en un charco, una caminada, una actividad que me ponga en contacto con la naturaleza. Eso nos reaviva la existencia y nos ayuda al menos a estar livianitos hasta que nos decidamos a encontrar una ayuda apropiada. Un hecho contundente que he encontrado en este proceso investigativo es de que todas las enfermedades del cuerpo tienen que ver con esas emociones que todavía no elaboramos. Entonces, díganme cualquier emoción y ahí les diré de la enfermedad que padecen. ¿Cierto? Entonces, problemas de visión, problemas de oído, problemas de garganta, problemas digestivos, problemas cardíacos, problemas pulmonares, lo que ustedes quieran, problemas de rodilla, problemas de tobillo, todo eso tiene su sentido y su razón inconsciente. Bueno, ahí es una invitación para que nos interesemos, indaguemos. Creo que uno de los aprendizajes que nos ha dejado este espacio de la palabra es que existen muchas herramientas, espacios y profesionales que están encaminados a esa búsqueda de bienestar y a esa parte del autoconocimiento. Entonces, qué bueno que cada vez sintamos esa parte como algo importante del repertorio de cosas que tenemos por hacer en nuestro diario vivir, que no sea solamente entonces sostenerá, sino que en la agenda esté ese punto importante de que estoy haciendo por mi bienestar. Entonces, bueno, gracias por compartirnos acá una de las herramientas que sirve precisamente a ese propósito. Y gracias a todas aquellas personas que han estado pendientes de nuestros espacios, de nuestros invitados. Recuerden que es un espacio abierto donde podemos hablar sobre estos temas que no solamente abordan el bienestar individual, sino también a nivel colectivo. Entonces, si tienen algún proyecto, si tienen algún tema que hayan estado estudiando y que lo sientan como un tema de interés para generar discusión, muy bienvenidos. Fernando, muchas gracias Valen por acompañarme en este espacio y finalmente gracias a Cable Plus por el apoyo logístico que nos ha brindado durante todo este tiempo. Nos vemos en una próxima emisión.